El Confidencial publicó el miércoles 22 de octubre una noticia que no sé si tenéis en mente, no sé si la habéis leído, pero que merece la pena recordar y comentar. Esa noticia tiene un titular que por sí solo ya tendría que hacer temblar los cimientos de un país, más todavía con los antecedentes que ahora repasaremos, pero el titular de la noticia es: la Fiscalía enterró una denuncia contra las cloacas del PSOE porque un implicado no le cogía el teléfono. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Sí, ya veis, la Fiscalía enterró una denuncia contra las cloacas del PSOE porque un implicado no le cogía el teléfono. Antes de nada, vamos a imaginar por un momento que tú, que estás viendo esto, recibes una llamada de la Fiscalía. Una llamada de la Fiscalía en la que te dicen que están investigando un asunto en el que tú quizá estás implicado, tienes alguna información y que necesitan hablar contigo. Vamos a pensar que tú recibes esa llamada. ¿Qué es lo último que tú harías? Pues lo último que tú harías sería dar largas hasta que te dejen de llamar, porque tú pensarías: oye, si la Fiscalía quiere contactar conmigo por algún tipo de investigación, esto tiene que ser gordo. O sea, imaginemos cualquier poder del Estado que te llama por teléfono, porque te llama a ti, te quieren algo de ti, y tú empiezas a darle largas y te dejan en paz. Por ejemplo, que fuera Hacienda. Hacienda te llama, tú no lo puedes coger, les das largas: no, mira, es que ahora no te puedo atender, estoy haciendo una tortilla de patatas, estoy liado, estoy jugando al Scrabble y no te puedo atender. ¿Tú crees que te iban a dejar en paz? Pues aquí lo que estamos viendo es que la Fiscalía dejó en paz a un señor. Y ahora os voy a explicar la noticia completa. La noticia completa tiene una parte hermosa y una parte asquerosa. La parte asquerosa está conectada a las cloacas del Partido Socialista, está conectada a Leire Díez, a Pérez Dolcet, y está conectada a toda esa trama que conocimos, que es gravísima, en la que una fontanera del Partido Socialista, Leire Díez, tenía reuniones con distintos empresarios, con abogados, etcétera, para intentar conseguir material comprometedor contra un fiscal anticorrupción que supone un riesgo para un Partido Socialista enfangado en la corrupción. Este fiscal anticorrupción es una persona honrada, es un servidor público con una verdadera vocación de servicio y, como fiscal anticorrupción, pues investiga aquellos indicios de corrupción política en las empresas, etcétera, 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 venga de donde venga. Pero ya sabéis que la Fiscalía tiene una forma piramidal, que arriba de todo está el fiscal general del Estado y que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en este momento encausado en el Supremo, presuntamente por filtrar información personal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Todavía es presunto. Es decir, hay sospechas de que el fiscal elegido por el Partido Socialista, prácticamente un miembro más del gobierno, a tenor de las palabras que emplean los miembros del gobierno para referirse a él y para defenderlo, prácticamente como si fuera un compañero, no ya del gobierno, sino del Partido Socialista, pues en medio de todos los casos de corrupción que están investigándose, que persiguen al Partido Socialista, a dos secretarios de organización, a la mujer del presidente, al hermano del presidente y al propio fiscal, el Partido Socialista estaba intentando utilizar movimientos de cloaca para destruir el prestigio de uno de los fiscales anticorrupción. Y esta noticia en la que la Fiscalía desiste de investigar un caso porque uno de los implicados no le coge el teléfono, tiene que ver exactamente con esto. Os voy a enseñar algunas caras. Aquí estáis viendo a un periodista que es Pere Rusiñol. Pere Rusiñol es un periodista que ha trabajado, que yo sepa, no lo digo en memoria, pero en el Diario Público, en El País. Es un periodista catalán, un tío muy simpático. Y Pere Rusiñol es también uno de los fundadores o editor, era como el editor jefe de la revista Mongolia, la revista satírica aquella donde estaban Edu Galán, Darío Danti, etc. Pere Rusiñol era el editor de aquella revista. Lo que dice la noticia es que un día este otro señor, que se llama José Grinda y que es un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, un fiscal, por cierto, amenazado por las mafias rusas, porque ha llevado adelante trabajos bastante peligrosos de investigar los tejemanejes de las mafias rusas, es decir, un tipo servidor público de tomo y lomo, un día se reúne con
Pere Rusiñol con este periodista, y el periodista, según el fiscal José Grinda, le dice que él tiene contacto con las más altas instancias del gobierno. Esto ya nos recuerda a Leire Díez, que también se presentaba diciendo que ella tenía contacto directo con las más altas instancias del gobierno. Pues Pere Rusiñol le ofrece a José Grinda un destino en el extranjero muy bien pagado y algo de dinero si Grinda le consigue información comprometedora sobre su jefe, sobre el jefe de Grinda, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que es este señor que podéis ver aquí, Alejandro Luzón. Alejandro Luzón, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, es una bestia negra para el Partido Socialista. Cuando tu mayor enemigo es la Guardia Civil y el fiscal anticorrupción, tú como partido, es decir, pues habrá quien siga pensando en tu honradez, pero ¿qué estaba intentando hacer a través de sus fontaneros? Fontaneros como Leire Díez y posiblemente fontaneros como Pere Rusiñol, a tenor de las informaciones que hemos conocido, ¿qué estaba intentando el Partido Socialista? Destruir a aquellos que estaban en posición para investigar la corrupción del Partido Socialista. La noticia no es ningún bulo, como podrían aprestarse a decir los que se dedican a decir que hay un periodismo bueno, que es el periodismo que asiente cuando Óscar Puente habla, y hay un periodismo malo, que es el que publica noticias como todas las noticias de la corrupción del PSOE, los que viven de decir que hay un periodismo bueno que son ellos y hay un periodismo malo, que es el que publica noticias como la que estoy comentando aquí, saldrán a decir que es un bulo, pero no es un bulo. Vais a ver que la noticia que estoy comentando viene refrendada absolutamente por un papel. Aquí podéis ver una diligencia de investigación en la que un fiscal de la Fiscalía de Madrid, el 19 de mayo de 2025, da carpetazo al asunto de la investigación. Cuando Pere Rusiñol se reunió con José Grinda, el fiscal, y le ofreció un buen puesto en el extranjero, una cosa jugosa y algo de dinero a cambio de información sobre el jefe del propio Grinda, es decir, Alejandro Luzón, cuando eso ocurrió, Grinda, el fiscal, tenía dos opciones. Una opción era comportarse como un socialista, es decir, aceptar el puesto y dar información comprometedora sobre su jefe. Pero Grinda actuó como una persona honrada. Actuó de manera distinta a como presuntamente actuó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Recordemos, un paréntesis, que cuando el PSOE mueve Roma con Santiago para conseguir información que solo a través de la Fiscalía se puede conseguir del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso y sus problemas con Hacienda, recordemos que el candidato del PSOE de Madrid, Lobato, al recibir la información que él sabe confidencial porque es técnico de Hacienda, deja el cargo. No dejó el cargo inmediatamente, pero se va a una notaría a demostrar, a dejar constancia de que él no ha aceptado esa información que se huele que viene directamente de la Fiscalía General del Estado. Cierro paréntesis. José Grinda, a diferencia de Álvaro García Ortiz, presuntamente, pero tal y como hizo Lobato, el político del PSOE de Madrid, cuando tuvo entre manos algo que sonaba a delictivo, José Grinda, en lugar de delatar a su jefe, en lugar de buscar cosas sucias sobre él, se fue precisamente a hablar con él, se fue a hablar con Alejandro Luzón y le dijo: oye, hay un periodista que me acaba de ofrecer el oro y el moro si voy contra ti. Alejandro Luzón, de la Fiscalía Anticorrupción, tenía que elevar este problema a la Fiscalía General del Estado. Recordemos, la Fiscalía General del Estado dominada por Álvaro García Ortiz. Cuando Alejandro Luzón cursa esta diligencia hacia arriba, empiezan a pasar cosas raras que cuenta muy bien la noticia de El Confidencial. Dice: tras la conversación, Grinda informó automáticamente a Luzón de su contenido. De la documentación en poder de este diario, del Confidencial, se desprende que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que dirige Álvaro García Ortiz, para que se investigara el episodio con el fin último de judicializar los hechos y que se abrieran diligencias por el intento de soborno. A continuación, según el sumario, el escrito de Grinda fue remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid
donde entró oficialmente el 3 de marzo de 2025. En un primer momento, se hizo cargo de las diligencias preprocesales, es decir, se hizo cargo del asunto, la fiscal Ana María Galdeano, de la Fiscalía Provincial de Madrid, ¿no? En las actuaciones constan varios decretos firmados por ella. En uno de ellos, con fecha del 25 de abril de 2025, Galdeano ofició a la Policía Nacional para que, después de llamar varias veces a Rusiñol por teléfono y no obtener respuesta, hiciera gestiones para tratar de localizarlo en su domicilio y convocarlo a que declarara como testigo. Decíamos al principio, si a ti te llama la fiscalía, normalmente le haces caso porque tiene que ser algo gordo. Pero es que si no les haces caso, puede ir la policía a pedírtelo en persona. ¿Sabéis cómo es que al final esto no ocurrió? Fijaos. Sin embargo, Galdeano fue reemplazada por otro fiscal antes de que Rusiñol fuera efectivamente localizado y citado a declarar. El 16 de mayo, fijaos, 16 de mayo, lo otro era el 25 de abril. En un mes, José Luis García Juanes Guerrero, elegido días antes por García Ortiz como teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, en un proceso controvertido, decidió que otro representante del Ministerio Público se hiciera cargo de las diligencias. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Estáis viendo cómo, al saberse que los fiscales están investigando por qué diablos un periodista progresista está ofreciendo a un fiscal anticorrupción un soborno a cambio de encontrar material comprometedor sobre su jefe, os dais cuenta de que cuando esto empieza a moverse, hay un movimiento desde el fiscal general del Estado hacia abajo para cargarse a la gente que está moviendo esto, para poner a otros más dóciles, entendemos, en su lugar? Pues fijad lo que hizo el fiscal elegido por García Ortiz. El elegido fue Juan Pablo Nieto Mengotti, que tuvo apenas trabajo. El 19 de mayo, apenas 3 días después de asumir la denuncia de Grinda, Nieto decretó el archivo, carpetazo de las indagaciones. Como argumento para el cierre, atención por favor, el nuevo fiscal explicó que hasta en 9 ocasiones, comillas, hasta en 9 ocasiones se ha comunicado o intentado comunicar seriamente con la supuesta fuente informante, Pera Rusiñol, con un resultado nulo. Y dice, los hechos denunciados quedan residenciados en una conversación estrictamente privada. Estas son palabras de ese fiscal, ¿eh? Estrictamente privada. O sea, que Rusiñol le intentara sobornar a Grinda, a este otro fiscal, elegido por García Ortiz, le parece una conversación estrictamente privada, y sigue, palabras suyas, en un restringido ámbito de amigable confianza, sin mayores consecuencias de contraste. Y ahí se debe quedar. ¿Qué puedo decir? ¿Os dais cuenta? Como lo de Leire Díaz era una investigación periodística, estaba intentando sobornar a distintos empresarios, incluso algún fiscal, estaba intentando sobornar a gente para destruir al fiscal anticorrupción, y por otra parte, Pera Rusiñol, un periodista de los buenos, estaba haciendo lo mismo con el fiscal José Grinda. Si una cosa era una investigación periodística, lo otro era una conversación, pues, amistosa, estrictamente privada. Es decir, si yo le pido a un mafioso, que es amigo mío, que mate a no sé quién, como es una conversación estrictamente privada y amistosa, pues la fiscalía dirá, archívese. ¿Os dais cuenta de los movimientos que ha habido en toda esta noticia que os he contado? ¿Os dais cuenta cómo en la Fiscalía Provincial de Madrid había una persona al cargo, cómo hay un movimiento desde arriba para que esa persona deje de estar al cargo, porque esta persona sí que está intentando localizar al periodista, va a mandar a la policía a requerirle que se presente para que haga de testigo? Pues claro, como está fiscal, esta señora Galdeano está actuando de manera profesional, hay un movimiento y se pone a otro. Y se pone a otro que en 3 días dice, carpetazo, oye, esto es una... Si no coge el teléfono, ¿qué vamos a hacer? Tampoco pasa nada. Si es una conversación que tuvieron. Aquí se ve muy bien que dentro de una institución clave del Estado, como la Fiscalía General del Estado y las fiscalías dependientes de ella y de otros cuerpos, o sea, la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, se puede ver muy bien cómo hay personas honradas, profesionales íntegros, y cómo hay auténticos palanganeros del partido en el gobierno. Iba a decir en el Partido Socialista, pero por desgracia con otros gobiernos hemos visto también líos de la Fiscalía. Nada comparable a esto, pero líos de la Fiscalía siempre hay, en tanto que es una institución jerárquica que, como dijo Pedro Sánchez,
de quién depende. Recordad una cosa, en la investigación sobre el fiscal general del Estado, hay varios periodistas que dicen que ellos tenían esa información antes de que supuestamente la consiguiera el fiscal y supuestamente la filtrase. Es decir, que esa información personal del novio de Ayuso ya corría por entre los periodistas. Creo que los periodistas son uno del País y uno del Diario.es. Después de ver al periodista Pere Rusiñol intentando sobornar al fiscal anticorrupción José Grinda para que destruya a su jefe Alejandro Luzón, después de ver a un periodista haciendo eso, ¿no os preguntáis que a lo mejor hay periodistas que no solo mienten cuando cuentan noticias o dejan de contarlas, sino que mienten también en una investigación judicial? Sabéis que es un delito bastante grave. En fin, José Grinda, un profesional íntegro de los pies a la cabeza, que cuando intentan darle diamantes a cambio de matar a su jefe, va y se lo cuenta automáticamente y no salva a su jefe, salva una institución clave que otros dentro de esa institución se están intentando cargar.